¿Sabías que Los Roques es el único atolón coralino del mundo en cuya formación no hubo procesos volcánicos? Un atolón es un arrecife de coral con forma de anillo que rodea una laguna central. Estas son las maravillas naturales, unas de las tantas con las que contamos en Venezuela, muchas de ellas protegidas en estas áreas que se denominan parques nacionales. Son 43 de ellos los que hay actualmente en nuestro país. Pero para ahondar en cuál es la situación actual en la que se encuentran, nos acompañan el día de hoy el profesor Edgar Llerena, tengo un problema con este nombre hoy, profesor. Él es docente de la Universidad Simón Bolívar, específicamente de la Cátedra de Planificación y Manejo de Áreas Protegidas, y además integra la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Y lo acompaña en esta oportunidad Arnoldo Gabaldón, fundador, ya lo decíamos, del Ministerio del Ambiente, ex ministro de esa cartera y coordinador del Grupo Orinoco de Energía y Ambiente. Bienvenidos a ambos. Gracias. Por lo básico hay que partir en todo esto. ¿A qué se le llama parque nacional y cuál es su razón de ser? Bueno, un parque nacional es un área de extraordinaria relevancia desde el punto de vista natural y que el Estado toma la decisión de protegerlo a fin de garantizar de que esa condición de naturalidad y de extraordinaria importancia ecológica sea transferido, sea legado a las futuras generaciones en perpetuidad. Ahora, nuestro derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho humano y que está consagrado en la Constitución Nacional. La pregunta sería, ¿qué importancia tiene la existencia de los parques nacionales justamente para hacer valer o para dar garantía a ese derecho? Pero mira, los parques nacionales pretenden en primer lugar ser una especie de testigo de la existencia de ciertos ecosistemas de gran valor ecológico y entonces tienen importancia para la generación presente y para las futuras generaciones y por eso se persigue que ese ambiente se mantenga lo menos perturbado posible. Pero además hay propósitos que son sumamente utilitarios en algunos parques nacionales. Por ejemplo, en Venezuela se decretaron parques nacionales para proteger ciertas cuencas hidrográficas que iban a abastecer a sistemas de acueductos importantes. En otros casos, sitios que tienen gran valor turístico, entonces se declaran como parques nacionales para preservar el ecosistema que tiene esa facilidad de darle belleza escénica a los que que frecuentan esos parques nacionales. Y entiendo que los parques nacionales forman parte de esto, que es un concepto que ya se viene manejando desde hace algún tiempo, que son las áreas bajo régimen de administración especial. Así es. Las áreas bajo régimen de administración especial son como el eje central de la ordenación territorial del país. Son muchas figuras que hay con distintos fines, pero realmente dentro de ese bloque de ABRAES o de área bajo régimen especial son los parques nacionales y los monumentos naturales la columna vertebral, que es casi el 17% del país. Es decir, esas son las áreas más importantes desde el punto de vista de los servicios que le ofrecen al país. Por ejemplo, como decía el profesor Gabaldón, Canaima, nada más que el Parque Nacional Canaima protege la cuenca del río Caroní, del cual depende el 70% de la energía eléctrica del país. Así es. Entonces, la gente no lo sabe, pero Venezuela vive y funciona gracias a la energía eléctrica que produce una cuenca que está protegida por el Parque Nacional Canaima, donde tenemos el Salto Ángel, el Aullante-Puy, y coincidentemente son de las bellezas naturales más extraordinarias y únicas que posee el mundo y que las tenemos nosotros, los venezolanos, que es algo que tampoco recordamos a menudo, ¿no? Dentro de todos los ecosistemas del mundo, el escudo guayanés es único en el mundo. No existe un paisaje similar en otra parte del planeta y la mayor parte del escudo guayanés la tiene Venezuela, la tiene bajo su responsabilidad, que ese es el concepto que queremos resaltar. O sea, Venezuela tiene la responsabilidad ante el mundo y no solamente ante sí misma de darle protección a esa maravilla que es el escudo guayanés lleno de selvas tropicales y con un potencial de producción de agua extraordinario. ¿Y qué instrumentos jurídicos justamente se han creado en nuestro país para garantizar la conservación o la protección de estas zonas tan especiales, de tanta importancia natural? Bueno, han habido una serie
instrumentos jurídicos. Hubo una ley forestal de suelos y aguas que establecía las condiciones que tenía que llenar un territorio para poder ser declarado parques nacionales y las limitaciones que había para modificar esa delimitación. Después la ley orgánica del ambiente pues le estableció también otras categorías. De manera que hay toda una secuencia. Ahora, a mí me parece que es muy importante que la gente conozca cómo es la historia de los parques nacionales en el mundo. Porque esto que hemos destacado hasta ahora, por valor de los parques, fue lo que llevó a que a fines del siglo XIX se decretase en el mundo un primer parque nacional. Y a partir de esa fecha se empezaron a incorporar con la misma categoría de parques nacionales territorios en diversas partes del mundo. Ahora, nosotros atravesábamos por uno de los gobiernos más primitivos que ha tenido en la historia de Venezuela, las dictaduras de Castro y de Gómez, y obviamente ideas de este tenor no tenían vida, por decirlo así, en gobiernos de esa categoría. Y entonces no es sino en 1937, a la muerte de Gómez, cuando se decide establecer el primer parque nacional en el estado Aragua, que en una zona que se llamaban Rancho Grande, y ese parque fue el que después, posteriormente, se le puso el nombre de Henri Pittier. Fue el primer parque nacional que tuvo Venezuela. El primer parque nacional. Pero es de destacar también, por ejemplo, hablando del sentido utilitario de los parques, que en 1958 el gobierno democrático de la época decretó el Parque Nacional Guatopo. El Parque Nacional Guatopo se declaró para preservar las cuencas de 3 ríos, Taguasa, Taguacita y Cuira, que ya en esa época se sabía que iban a ser unas fuentes fundamentales para el acueducto del sistema metropolitano de Caracas. Okay. Y entonces se declararon y se le dio instrucciones al Instituto Agrario Nacional de reubicar a los campesinos que existían allí para mantener eso lo más libre de actividades antrópicas. Y en la actualidad, las discusiones sobre la escasez del agua de Caracas es porque algunas de las obras que tuvieron ya previstas desde 1958 no se han completado. ¿Quién o cuál es el ente rector en nuestro país en materia de gestión y administración de los parques nacionales? Bueno, es el Instituto Nacional de Parques, que es un instituto autónomo creado por ley, que eso es importante saberlo, ¿no? No es un instituto creado por el propio Ejecutivo, sino por el Congreso Nacional o el Poder Legislativo, y que tiene una supervisión política por parte del Ministerio del Ambiente. Pero es un instituto autónomo que existe como tal y funcionando o administrando parques nacionales y monumentos naturales. Desde 1973. Desde 1978 tiene los parques nacionales y desde el 73 ya existía como administrador de parques de recreación. Ha sido un instituto que, bueno, históricamente ha sido, como decía el profesor Gabaldón, una tacita de plata, o sea, muy bien administrado, muy bien gestionado. Lamentablemente, bueno, se ha venido erosionando esa capacidad, pero realmente es Imparques el que tiene la tutela de los parques nacionales. Estás hablando de que se ha venido erosionando esa capacidad, quizás o esas limitaciones han aumentado en el cumplimiento de las funciones de esa institución en particular. De eso vamos a hablar más adelante, pero llama mucho la atención que cuando muchas personas van a un parque nacional siempre se quejan de Imparques. Se quejan de que no hay protección, se quejan de que no se está cuidando como debería, pero ¿hasta dónde nosotros, los ciudadanos comunes, somos también corresponsables de lo que está ocurriendo con los parques nacionales en Venezuela? Vamos.